Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hola, bienvenidos y bendiciones. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bueno, dejamos atrás los versos 8, 7, 6 y 5. En los versos 7, 6 y 5 en sentido descendente, dejamos atrás entonces el juicio a las ciudades, el juicio a los ángeles y el juicio a los incrédulos. En el verso 8 vimos la descripción que hace el apóstol de unos a los que él llama soñadores. Nos describió sus prácticas y nos dijo que eran muy similares a las prácticas que se tenían en las ciudades de Sodoma, Gomorra, que fueron destruidas por el eterno juicio de Dios. Amén. Para cuando llegamos al verso 9, el apóstol va a regresar en el tiempo cerca de 1470 años, según los apuntes que tengo acá a mi lado. Se va desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1400 antes de Cristo aproximadamente. Y nos trae un evento de proporciones, yo diría que cósmicas. ¿Por qué cósmicas? Bueno, Judas el apóstol nos presenta acá a dos seres, dos titanes en la batalla. El apóstol hace más que presentarnos a estos dos seres, nos habla también o nos da sus nombres. El primero de ellos es Miguel y Judas lo denomina como el arcángel. El segundo personaje del que nos habla el apóstol es el diablo. O de este Miguel el arcángel hay dos traducciones bíblicas. Una de ellas es la Nueva Traducción Viviente y la otra es la Biblia del lenguaje actual. En esas dos Biblias se lee así, o en esas dos traducciones. Pero ni siquiera Miguel, y escúchelo, uno de los ángeles más poderosos. El lenguaje actual dice: ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles. Esta palabra arcángel solo se da dos veces en el texto sagrado o en la Biblia, en la eterna palabra de Dios. Se da en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, y se vuelve a dar acá en Judas, en el verso 9 de este capítulo, de esta fascinante epístola. Uno de estos seres intervendrá en el día en donde la iglesia sea transpuesta o trasladada al mismo cielo. Pero este Miguel, o de este Miguel, se hacen 5 menciones. Mire, la palabra arcángel
como habíamos visto, solo aparece 2 veces en la eterna palabra de Dios. Pero del nombre de Miguel, o de este arcángel llamado Miguel, se hacen 5 menciones en la eterna palabra de Dios. Esas menciones se hacen en el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, y Daniel hace 3 de las 5 menciones de este nombre. Las menciones aparecen en Daniel capítulo 10, verso 13 y verso 21, capítulo 12, verso 1, como leímos en Judas capítulo 1, verso 9, y en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Daniel el profeta lo presenta, 1, como el gran príncipe, 2, como vuestro príncipe, y 3, como uno de los principales príncipes. Judas lo presenta en batalla, y Juan en Apocalipsis lo presenta como el comandante o comandando los ejércitos celestiales, según Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Este arcángel Miguel es un ser de batalla, de peleas, que gusta o se complace en pelear las batallas celestiales. El otro personaje que nos va a presentar el apóstol Judas, él le da por nombre Diablo. Ese diablo viene del griego, o viene de un nombre griego que significa adversario. La eterna palabra lo presenta incluso con otros nombres, siendo todos ellos el mismo espíritu malvado. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, verso 2, el escritor del libro de revelación de Apocalipsis, que fue el apóstol Juan, el discípulo o el apóstol amado, nos dice que aquella serpiente antigua, dice que es el diablo llamado Satanás. Son 3 descripciones diferentes para un mismo ser, para un mismo espíritu maligno, malévolo, perverso o pervertido. Estos dos seres, el arcángel Miguel y este diablo opositor, esta serpiente antigua, este Satanás, del que habla el apóstol Juan allá en su revelación en Apocalipsis, se encontraron en el año 1470. El motivo de dicha contienda de estos 2 personajes, que diría yo que son, el uno es el príncipe del cielo, el otro es el príncipe de las tinieblas, porque así lo denomina el apóstol Pablo, escribiendo allá a los Efesios. Se encontraron pues en el año 1470, en contienda se enfrentaron. ¿Y qué los trajo a contienda? ¿Cuál fue el motivo de la contienda? Bueno, el apóstol Judas nos dice que su contienda fue por un cadáver. Así es, como extraño, pero así es. El querubín, jefe de los ángeles, y la serpiente antigua, llamado diablo, llamado Satanás, que es el príncipe de las huestes del mal, se encontraron y tuvieron contienda por un cadáver. El cadáver de ese personaje tiene que haber sido un hombre, ¿verdad? Porque son los únicos que mueren y dejan un cadáver. El apóstol nos revela que fue, o que se llamaba, Moisés. De todo lo creado, entraron en contienda estos 2 seres por un cadáver. Del mundo espiritual, o el mundo espiritual más bien dicho, entró en guerra con 2 de sus mejores guerreros por un cuerpo sin vida, por el cuerpo sin vida de un ser humano. En representación del cielo o de la luz vino el príncipe de sus ejércitos, Miguel. Y en representación del reino de las tinieblas vino el príncipe de las tinieblas, vino Satanás. Entonces Judas nos suelta un tercer nombre, ya lo habíamos mencionado, Moisés. Ese cadáver era el cadáver de Moisés. Aquel Moisés
a quien el Eterno puso por Dios ante Aarón, según Éxodo 4:16. Y todo el pueblo judío. De este Moisés, la eterna palabra hace un total de 846 menciones. Y creo que en el orden de importancia para los israelitas aparece Moisés, aparece David. Son los dos personajes más reconocidos o más importantes para el pueblo judío. Moisés porque les dio la ley y la llamaron la ley mosaica. Y David porque fue el primer rey que unificó a todo Israel bajo un solo reinado y los hizo surgir como nación. Entonces en el año 1470 estos dos seres del mundo espiritual se encontraron y entraron en contienda por el cuerpo de un hombre llamado Moisés. Y entonces uno aquí se pregunta, ¿y cuál era el interés del príncipe de las tinieblas o de Satanás? De pelear por un cuerpo muerto, si un cuerpo muerto pues no es útil. Al punto de dar pelea por este cuerpo, estos dos seres se enfrentaron. Y para no hacer suposiciones humanas o personales, creo que Deuteronomio capítulo 34, verso 6 nos da una idea. El texto dice así: y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Entonces uno mira en la eterna palabra de Dios y se da cuenta que el corazón del pueblo israelita o judío ha sido un corazón dado a la idolatría, al punto que cuando Moisés se tardaba en descender del monte Oreb, que ardía en medio de nube, de humo y de fuego, se hicieron un becerro y dijeron: Israel, estos son los dioses que los han sacado de allá de Egipto, adórenlos a ellos. Solo 40 días que se estaba tardando Moisés. Aquí es un pueblo dado a la idolatría. Cuando en el desierto le salieron las serpientes ardientes que los atormentaron y muchos murieron. Y fue dada por orden de Dios levantar una efigie, la figura de una serpiente de bronce, y que el que fuera mordido mirara a ella inmediatamente caería curado o sanado de esa picadura. Después de algunos años tuvieron que destruir esa efigie, esa imagen de esa serpiente, porque la estaban idolatrando, tomando en cuenta de que Dios no quería que Israel supiera en dónde él había enterrado a Moisés. Entonces uno deduce el interés de Satanás de conservar el cuerpo de Moisés, de tomarlo y de permitir que el pueblo, que los hombres lo enterraran y que se dieran cuenta en dónde había quedado la tumba de Moisés. Uno lo vislumbra. Si los israelitas hubiesen sabido el sitio exacto en donde se sepultó el cuerpo de Moisés, yo creo que hasta el día de hoy sería un lugar de adoración. Para ese entonces hubiesen levantado allí un lugar de adoración. Y el segundo lugar de adoración hubiese sido la tumba de Moisés, en lugar de ser el tabernáculo de reunión. Por allá Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 10, en el verso 20, y dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y garantizado que la tumba de Moisés, el sepulcro de Moisés, hubiese sido un lugar en donde este pueblo, que era adicto a la idolatría o muy dado a la idolatría, hubiesen ido a llevar sacrificios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios es muy sabio, amén. Este Miguel, principal entre los ángeles, con todo su poder y rango, hace algo que a mí me desconcerta. En el verso 9 dice que de Judas no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Este Miguel es un digno emisario del cielo, un digno representante del cielo. Este Miguel, a pesar de que la Biblia nos muestra que es un príncipe o el principal de los ángeles en el cielo, el más poderoso de ellos, entonces no hace gala de su autoridad, de su poderío, de su lugar,
sino que este representante del cielo entonces simplemente exalta y descansa en el poderío de aquel que lo creó. Dice él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este arcángel se parece a Pablo, o más bien Pablo se parece a este arcángel. Pablo escribió allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, antes he trabajado más que todos ellos. Y dice él, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Eso es aprender a descansar en Jesús, es presentarlo a Él, es omitir lo que Dios hace a través de mí y exaltar simplemente lo que hace Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo otro que hace este Miguel es que reconoce las potestades. Siendo el mayor de los ángeles, va con sabiduría y no suelta palabras alocadas, como muchos de nosotros, ¿verdad? Como esos del verso 8, que eran unos soñadores que blasfemaban de las potestades superiores. Hay que reconocer que Satanás, a pesar de que ha caído, de que ha sido derrotado, vencido en el Calvario, puesto por debajo de los pies del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo, hay que reconocer que su condición de ángel lo hace superior a nosotros los hombres, según el Salmo capítulo 8. Si se sujeta es por el nombre de Cristo que nos ha sido invocado. Si se sujeta es por la sangre de Cristo que nos ha cubierto de arriba a abajo. Si huye es por el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y a Él están sujetas todas las potestades en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces no soltemos palabras locas. Eso de que diablo estúpido, diablo esto, diablo aquello, no tenemos necesidad de decir tal cosa. Hablemos más bien de Jesús. Y otras palabras más cuidadosos debemos de ser, ¿verdad? Seamos sabios, hagámoslo de este Miguel, descansemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas y vamos ya en el verso 9. Continuaremos porque esta serie va en serie, continuaremos porque esta serie va en serie. Hasta una próxima oportunidad y bendiciones.